Y hoy yo quiero hablar del Dios Padre, ese Dios Padre que por muchos años te lo han predicado como un Padre inaccesible, como un Padre difícil de que te ame. Hoy quiero desatar una instrucción correcta, y es que en la Trinidad también existe el Padre, y hoy quiero hablar de ese amor tan inmenso que tiene nuestro Padre Celestial, que aún envió su Hijo unigénito, no el primogénito, sino el unigénito, para que todo en el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si algo me gusta del Padre, es que el Padre dio su mejor ofrenda, la ofrenda que le costó, no la que le sobraba, sino la que le cuesta. Y dice que dio a su único Hijo. Pero como plataforma bíblica quiero comenzar con lo que es Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2. Me gustaría que usted lo buscara ahí, por favor. Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2. Y dice de la siguiente manera: y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores y con ellos, recibe a los pecadores y con ellos come. Voy a volver a repetirlo. Recibe a los pecadores y con ellos come. Entonces, hoy voy a estar ministrando bajo el tema conociendo el corazón del Padre. Conociendo el corazón del Padre. Quiero comenzar con el pie derecho y quiero comenzar con un propósito muy grande, y es establecer que hoy en día hay una gran realidad en mi generación, y es que no saben cómo volver al Padre porque el espíritu de culpabilidad se ha hecho parte de su vida. Es impresionante porque hay gente que ha permitido que ese espíritu de culpabilidad sea parte de su vida, y no solamente se ha hecho parte de su vida, sino que esa culpabilidad le ha tronchado su identidad. Nunca olvide que Dios no te llamó para ser un derrotado. Desde la eternidad ya Dios te diseñó para caminar una vida en victoria. Entonces, mi generación, al no saber cómo volver, se hace este tipo de preguntas. La primera pregunta que se hace el pecador o aquella persona que le ha fallado a Dios es: ¿cómo volver si le fallé a Dios? ¿Con qué cara me atreveré a volver? Le he fallado tanto que creo que no me va a perdonar. Otros dicen: estoy tan sucio que realmente Él es muy limpio y no me puede rescatar. Otros dicen: no soy digno de realmente llegar de nuevo a su amor. Otros dicen: ¿cómo me levanto luego de esta caída? Y otros dicen: es que se me hace tan difícil realmente volver al corazón del Padre. O otra generación más bien dice: es que realmente si vuelvo siento que me van a herir. Hoy yo vengo a hablarte de parte de Dios a ti, generación que te sientes sucia o te sientes pecador o sientes que no te atreves a volver por el gran pecado que has cometido. La Biblia no dice que Dios Padre perdona algunos pecados. Dice la Biblia que cuando uno viene con un corazón humillado y contrito, la Biblia dice que Él se olvida, literalmente desaparece, echa a la profundidad del mar todo pecado cometido, porque dice la Biblia que cuando venimos a Cristo, nueva criatura somos. Ahora bien, para yo poder conocer realmente el corazón de un padre, necesito reavivarme, necesito reanudarme, necesito reavivarme, recuperarme, renacer, y necesito reposicionarme. Si algo el enemigo está empeñado es que tú pierdas la posición de hijo. Si algo el enemigo está queriendo tronchar en tu vida, es cambiarte tu posición y cambiarte realmente tu identidad. Entonces hoy vamos a resaltar 3 parábolas extraordinarias. Lo primero que quiero resaltar de estas 3 parábolas se encuentra en Lucas capítulo 15, y vemos de que todas estas parábolas Jesucristo las establece no para la iglesia, sino para el fariseo y para el escriba que está criticando a su hijo.
Note que estas tres parábolas Jesús las desata para la persona que vive criticando y juzgando sin conocer el depósito que Dios ha puesto en la vida de ese que estoy criticando. Yo quiero decirte algo de parte de Dios. El que te critica realmente no te está castrando, está creando en ti un impulso, un desafío para que puedas entender que la crítica de hoy no te va a paralizar, solamente te va a impulsar a ver algo de parte de Dios que todavía tú no has conocido. Escuche bien, porque dice que esta parábola o estas tres parábolas fue dirigida en momento de mensaje para los fariseos y para los escribas, diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, después que ve esta crítica de parte del fariseo y del escriba, dice la Biblia que Jesucristo trae a la existencia tres parábolas corridas. Es impresionante porque estas tres parábolas corridas fueron con un mismo fin, un mismo propósito, y es demostrarle al fariseo y al escriba para qué vino Jesús y para qué él publicó en la tierra algo llamado evangelio. Yo quiero decirte algo: no solamente Cristo vino a salvar, sino que vino a establecer el evangelio. Ahora la pregunta es, ¿qué es evangelio? Evangelio se trata de ministrar buenas nuevas. La gente critica a los hombres de Dios o nos critica a nosotros los hombres de fe porque creen que todo lo que hablamos es positivismo o todo lo que hablamos tiene que ver con que todo está bien. Y es que yo quiero que tú entiendas algo: la fe no obvia la realidad, pero se atreve a irse por encima de ella para vivir en una verdad. Y la realidad es que hoy tú estás enfermo, pero la verdad es que no es que te va a sanar, es que ya Cristo te sanó en la cruz del Calvario. No es que Cristo te va a bendecir, es que cuando usted es hijo de Dios, usted camina en bendición. Entonces usted tiene que entender que el propósito de Jesús es y será rescatar al perdido sin rumbo y sin esperanza. Voy a volver a repetirlo. Aunque parezca ser que el evangelio es para el perdido, hay gente que aún rescatada no van a recibir este evangelio. Y tú preguntarás ¿por qué? Porque hay gente cristiana que cuando llega al evangelio se le olvida de que lo que necesita hacer por otro es lo mismo que ya Cristo hizo contigo. Por eso el evangelio se hizo para rescatar toda aquella persona que estaba sin rumbo y sin esperanza. Les quería mostrar la gracia porque ellos estaban acostumbrados al juicio. Yo vengo a hablarte de parte de Dios, y es que el evangelio de Cristo no trabaja a la fuerza. El evangelio de Cristo establece todo a través del amor. Nunca vi a Cristo decirle o manipular a sus discípulos: móntate ahora en la barca. Jesús nunca vi como líder que manipulaba a los discípulos. Él les invitaba y le decía: vengan conmigo en la barca. Los invitaba y les prometía en la invitación: vamos a llegar a la otra ribera. ¿Cuál es el problema del fariseo y qué diferencia está entre el fariseo y el hombre que ha tenido un encuentro real con Cristo? Que el fariseo, cuando ya no tiene unción y cuando ya no tiene gloria y cuando no tiene un encuentro sobrenatural, opera en la manipulación, opera en la fuerza, opera en el terror, opera en el miedo. Pero aquellos que hemos tenido un choque con la presencia de Cristo, entendemos que nosotros, nuestra plataforma es el amor, pero también es la pura gracia. Y la gracia no es aquello que es un regalo inmerecido. Es impresionante porque Jesús comienza a hablarle a los fariseos en forma de parábola. Y la primera parábola que le establece Cristo al fariseo es que le dice: yo te voy a contar una parábola de la oveja perdida. Me impresiona porque esta oveja perdida no se pierde realmente porque quería, sino porque de momento a lo mejor el pastor no estaba y de momento se perdió. Y dice la Biblia que se pierde fuera de
del redil. En otras maneras, esta oveja perdida representa el primer perdido que se pierde fuera de la iglesia, se pierde fuera disfrutando de los placeres de la vida, se pierde fuera por las excusas de que el pastor o la pastora a lo mejor me fallaron. Siempre hay un perdido, y es el perdido que se va a perder fuera de la gloria de Dios. Pero también Cristo resalta la parábola de la moneda perdida, del dracma perdido. Note que la oveja se pierde fuera del redil, representa al inconverso que se va a perder fuera de la iglesia. Pero cuando me habla de la moneda perdida, el dracma perdido, me habla de que esta moneda se perdió dentro de la casa. Esto es otro nivel, porque Cristo le está diciendo al fariseo y al escriba: todo el que opere como tú se va a perder aún en la casa de Dios. Por eso no todo aquel que está en la iglesia y dice santo, santo, santo se salvará, porque esto no se trata de obra, se trata de corazón. Alguien tiene que entender esta preciosa noche que hay gente que se va a perder, aleluya, a lo mejor en la calle metiéndose droga, haciendo lo que quiere, pero hay gente que aún alabando a Dios dentro de la casa, por no tener un corazón literalmente limpio y por andar como tibios, cuando dice la Biblia que los aborrece, esta gente se perderá dentro de la iglesia. Pero entonces nos sube a un nivel mayor y nos habla del hijo pródigo. Y la Biblia dice que el hijo pródigo es el que se pierde, pero con la herencia de un padre. Eso quiere decir que el primer perdido es aquel que se pierde en las discotecas, aquel que se pierde en el pecado. El segundo perdido es aquel que aún alabando a Dios se puede perder, porque a Dios no hay quien lo manipule, a Dios no hay quien lo engañe. Por eso es que la gente ha querido predicar un evangelio dogmático y legalista, tratando de identificar una supuesta santidad por cómo la gente se vea por fuera, pero realmente Cristo está buscando un corazón limpio, que aunque no parezca por fuera cristiano, pero por dentro tenga un corazón correcto al corazón del Padre. Y la tercera persona perdida es aquella que se pierde con la herencia del Padre. Entonces, en esta historia vemos a un hijo menor que le pide la herencia que le corresponde de su padre. Note que en este tiempo era antiético que un hijo, aun cuando su padre estaba vivo, le pidiera la herencia. Era realmente una falta de respeto, porque lo normal era que cuando el padre falleciera, entonces se repartía la herencia entre los hijos. En otras maneras, le está diciendo el hijo menor: papá, a mí no me importa que tú estés vivo, yo quiero mi herencia ahora. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema aquí no es la herencia, es en el tiempo en la cual tú recibas la herencia, porque hay gente que literalmente no puede recibir bendiciones en tu hoy porque no tienes el carácter para sostener esas finanzas hoy. El problema aquí no es la herencia, el problema es que no puedes recibir la herencia ni después del tiempo ni antes del tiempo. Tiene que ser en el momento correcto. Y dice la Biblia que el padre no le negó su herencia, le dice que les repartió sus bienes. La Biblia dice que este padre tenía dos hijos, uno mayor y uno menor. La Biblia dice y les en plural, y les repartió. Aleluya. Es impresionante porque muchos han predicado que solamente le dio la herencia al niño pequeño. No, la Biblia dice y les repartió sus bienes. Habla de plural. Y cuando conversamos de que tiene dos hijos, quiere decir que un hijo se quedó con la herencia en su casa, pero un hijo decidió tener la herencia y llevársela fuera de su casa. Y la Biblia dice que el padre les repartió sus bienes. ¿Cuál es la diferencia? Que uno recibió su herencia y se quedó en la casa del padre bajo su cobertura, y el otro lo tomó como ofrenda y se fue lejos de la casa sin la cobertura del padre. Y hoy estaremos hablando del desafío y del gran conflicto y de lo peligroso. Esa es la palabra que necesito. Usted necesita escuchar: lo peligroso de tener una herencia sin la cobertura de Dios Padre. Aquí vemos un hijo menor que no sabe esperar.
un hijo desesperado. Cualquier cosa que se parezca a usted es pura coincidencia. Nosotros los humanos tenemos un gran problema, y es que nos gustan las bendiciones a mi tiempo, a mi manera, cuando yo diga, cuando yo crea. Entonces hemos cambiado los papeles. Dios no te dice déjame someterme a tu agenda. Dios te dice sométete tú a la mía. ¿Te atreverás a morir tú a tus sueños para vivir el sueño del Padre? Esa es la pregunta. Entonces dice la Biblia que este menor no sabe esperar. Desea las cosas demasiado rápido, a mi tiempo, a mi manera. Este joven representa el carácter de muchos que en alguna manera fuimos ignorantes e inmaduros. Vivir una vida apresurada y desesperada, estás vulnerable al fracaso. Porque el Padre siempre te esconde antes de publicarte. Y tú dirás, Brian, ¿por qué? Porque una exposición fuera de tiempo puede ser tu mayor maldición, pero una escondida del Padre realmente te está guardando el corazón. Usted que me está preguntando, Brian, tengo un ministerio poderoso, pero todavía no veo la exposición. El Padre te está preservando, el Padre te está escondiendo, porque hay algo que te va a enseñar lo íntimo que lo público nunca te va a enseñar. Y a veces lloramos porque Dios no me abre puerta. A veces peleo con el Padre porque Dios no me abre puertas. Y Dios te está diciendo, si supieras que en lo íntimo ya te estoy haciendo famoso en el cielo para que luego pueda ser fructífero en la tierra. El problema de la gente es que la gente lo conoce en la tierra, pero el cielo no te conoce. Entonces vemos un joven inmaduro, apresurado y desesperado, sin fundamento. El beneficio, escúcheme bien, el beneficio de vivir bajo la cobertura del Padre me da la garantía de no moverme por impulso. El problema de mi generación es que por no creer en un Dios Padre que te ama, que te cobija, que de vez en cuando te jala las orejas, eso es demasiado bueno, porque el Padre sabe cuándo cerrarte la puerta en la cara. El Padre sabe cuándo decirte que no, que parezca mejor que un sí. Alguien tiene que entender que vivir una vida literalmente en la cobertura te da la garantía de tomar decisiones correctas para no fracasar en lo incorrecto. Ya Dios está literalmente triste cada vez que te ve derrotado por decisiones que has tomado en apresuradas temporadas, y Dios te dice hoy, no, por favor, no tomes decisiones apresuradas. Tienes que entender que la cobertura del Padre te da la garantía de no fracasar en lo incorrecto. Alguien tiene que volver a casa. Siento a Dios aquí. Pero hoy voy a hablar de la primera temporada de mi prédica. Y la primera temporada de mi prédica, hoy voy a estar hablando de las consecuencias de vivir una vida lejos de la cobertura de mi Padre. Estoy hablando Biblia acá. Consecuencias de vivir una vida sin estar bajo la cobertura de un Padre. Primero, no sabrás qué hacer con lo que tienes en la mano. Hay gente que como no identifica a Dios como papá y solamente lo ve como el enjuiciador, como el malo, como el que castiga, como el que te envía al infierno sin misericordia. Tenemos que ver a Dios como papá. Entender que papá me ama, entender que cuando yo no estoy bajo su cobertura tendré dones, tendré bendiciones, pero sin cobertura se vuelve maldiciones. No sabrás qué hacer con lo que tienes en la mano. Hay mucha gente con grandes potenciales, pero sin cobertura de papá. Y alguien tiene que entender que es bueno tener dones, tener bendiciones, pero qué mejor saber que esas bendiciones y esos dones están bajo la cobertura de mi Dios Padre. ¿Por qué? Porque todo lo que tú tienes a ti no te costó trabajo. Le costó trabajo literalmente al Padre el sacrificio en la cruz del Calvario. La segunda consecuencia que vas a pasar por estar fuera de la cobertura del Padre es que vivirás en lugares incorrectos y te vas a acostumbrar a tal manera que te va a gustar vivir en lugares incorrectos. Usted no nació para vivir en Lodebar. Usted no nació para vivir en el foso. Usted no nació para vivir en el desierto. Hay mucha gente que está viviendo en lugares incorrectos porque quiere. Dios anhela que tú vuelvas al lugar correcto, y es a la casa del Padre.
Dice la Biblia que este joven se fue con la herencia y se apartó a una provincia muy apartada. ¿Por qué? Porque los hijos rebeldes que se van de la casa de papá, lo único que hacen en el camino es perder identidad de hijo, y ahora toman identidad de rebelde, como si no necesitáramos de Dios Padre. Y Dios te está diciendo: desde que estabas en casa, a lo mejor pasabas procesos duros, pero yo estuve ahí contigo. Pero ahora te fuiste fuera de mi casa, fuera de mi cobertura. Y Dios te está diciendo hoy: ¿no te has dado cuenta que en el lugar que estás no es el correcto? Lloras, te deprimes, te da ansiedad, y Dios te dice: tienes tiempo para volver a la casa del Padre. ¿Por qué vives en lugares incorrectos? Lo tercero que pasa es que vas a desperdiciar todo lo que a tu padre le costó trabajo. Dice que Dios Padre sacrificó a su Hijo, lo dio para todos nosotros. Y cuando yo me voy de la casa de papá, la casa de Dios, tristemente desperdiciará lo que a Dios Padre le costó trabajo. Y yo quiero que tú entiendas algo: a Dios le duele cuando tú te apartas, a Dios le duele cuando tú tomas decisiones bajo impulso, bajo ira, bajo tormenta. Y yo vengo a decirte de parte de Dios: no desperdicies lo que a papá le costó trabajo. Mire, mi gente, usted vivía sin fe hasta que papá te alcanzó. Usted vivía depresivo hasta que Dios Padre te alcanzó. Ahora, ¿por qué cuando estás bien decides irte de la casa del Padre? Y Dios te dice: papá te está esperando con brazos abiertos. La cuarta consecuencia que pasa este hombre o este joven es que entra en una temporada de sequía. No solamente una sequía de hambre física, sino también de una hambre espiritual. Hoy en día tú, mujer, tú, hombre, por irte de la casa del Padre, lamentablemente has entrado en una sequía, no porque el diablo lo quiso, no porque Dios lo quiso, sino porque tú te metiste ahí. Tenemos que entender que hay algo que se llama consecuencia y hay algo que se llama proceso. Y el problema de nosotros, los hombres de Dios y aún no los hombres de Dios, diferencian o no sabe diferenciar más bien lo que es proceso. Proceso es el Padre que permite que tú entres ahí con la única convicción de que tú también vas a salir de ahí. Pero la consecuencia no es Dios ni el diablo, somos nosotros mismos que nos hemos metido ahí. Porque desde Adán hasta hoy hemos arrastrado en lo que es la unción de Adán. ¿Cuál es la unción de Adán? De echarle culpa a todo lo que ve. Y el problema de usted es que para no ser responsable, usted ha buscado culpables como para liberarse de la responsabilidad. Y yo vengo a hablarte a ti, mujer, y a ti, hombre: ponte los pantalones y sé responsable, y entienda que lo que estás pasando no es un proceso y tú lo sabes, es una consecuencia. Pero como se me hace más fácil disfrazarlo de proceso, no me atrevo a entender que estoy en una consecuencia. Dice que la Biblia es clara y dice que tuvo sequía de hambre espiritual, psicológica y física. Antes tú dormías bien cuando estabas con Dios, y ahora si no es con la pastilla no puedes dormir. Y Dios te dice: vuelve a casa. Lo quinto que pasa es que te conformarás con el nivel más bajo cuando naciste para estar en el nivel más alto. Voy a volver a repetirlo. Te conformarás con el nivel más bajo cuando naciste para estar en el lugar más alto. Voy a volver a repetirlo por tercera vez. Te conformarás cuando te sales de la casa de tu papá. Te conformarás con el nivel más bajo cuando Dios te diseñó para estar en el lugar más alto juntamente con Él. Te conformarás con ser sombra y nunca luz. Te conformarás en ser cola y no cabeza. Te conformarás de estar abajo y no arriba. Te conformarás literalmente con estar atrás y no delante. Dice que se arrimó, siento a Dios aquí, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra y se conformó con estar con el puesto que le dieron, no de hijo, sino de apacentador de cerdos. Dicen los eruditos que ese es uno de los trabajos más bajos que habían. Dice la Biblia que cuando estaba en casa de su padre, no solamente tenía su casa, no solamente tenía su provisión, sino que tenía el amor del padre. El padre nunca lo desechó, el padre nunca lo botó de la casa. La Biblia dice que el hijo quiso irse. Y el problema de usted es que hoy está echándole culpas a Dios que Dios no tiene. Dios nunca te botó de tu casa. Dios nunca te sacó a la calle. Dice Dios: el que te fuiste tú, y yo aquí te sigo esperando. Alguien tiene que entender hoy
de una manera drástica, que tú estás apacentando cerdos porque quiere. Esa no es tu identidad. Tu identidad no es ser apacentador de cerdos, es ser hijo del Padre. Aleluya. Dice que se conformó a tal nivel que tenía tanta sequedad, tanta hambruna, tenía tanta y tanta necesidad, que decidió apacentar cerdos, y tan al extremo que tenía hambre que deseaba comer la comida de los cerdos. Y tú dirás: Brian, yo no he caído tan bajo. Hay mucha gente comiendo comida de cerdos, porque todo lo que ofrece el mundo es comida de cerdo. Parece que brilla, pero realmente es capote y pintura, porque todo lo que te ofrece el mundo es pasajero, pero todo lo que te ofrece mi papá del cielo es eterno. La gente te entrega dinero, pero ya papá te entregó provisión. La gente te entrega casa grande, pero Dios ya te entregó hogar. Alguien tiene que entender de que el Padre ya te dio lo que era para ti y tú lo desperdiciaste. Para una segunda temporada que quiero hablar. Qué lindo eres, Jesús. Hay una segunda temporada. Y es que siempre todo lo que pasa en la vida tiene un propósito, y es conocer el corazón de un padre. Yo sé que a lo mejor tú estás decepcionado porque tu padre biológico te falló, pero yo quiero que sepas algo. Tu padre biológico es humano, te puede fallar, pero hay un Padre celestial que nunca falla. Y el problema de la gente es que como mamá, abuelo, tía, abuelo, primo, papá me falló, quiere decir que Dios te falla. Dios no es hombre. Y vengo a decirte que a lo mejor toda tu genealogía te ha fallado, te ha despreciado, te ha pisoteado, pero mi papá del cielo te dice que te ama, que te vuelva a recoger otra vez. Aunque a veces somos tan cabezones que no queremos volver, Dios te dice: vuelve a casa. Y Dios dice: cuando te apartas, activa el corazón de un padre. Pero hay 4 claves que tú tienes que entender, que tienes que despertar tú, porque el Padre siempre ha estado despierto para bendecirte. Voy a volver a repetirlo otra vez. El Padre siempre ha estado despierto para bendecirte, pero el Padre te dice hoy a través de mí: despierta, hijo, despierta, hija, porque cuando tú te atreves a despertar en tu peor temporada, lo primero que se despierta en ti como hijo de Dios es tu verdadera identidad y el propósito para con el Padre. No es tu propósito, no es tu sueño, no es lo que tú quieras, es lo que quiere mi Dios Padre. Y Dios te dice: vuelve a tu identidad, vuelve a tu propósito. Dice que en medio de la agonía, dice que algo lo hizo caer en tiempo. Dice: y cayó en tiempo, y le enseñó el principio, y él pensó y dijo: cuántos jornaleros, trabajadores, cuántos trabajadores en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan, y yo aquí estoy literalmente padeciendo de hambre. Porque si algo hace la crisis es hacerte acordar que en casa de tu papá a lo mejor pasaste crisis, pero nunca viviste en miseria. Y alguien tiene que entender que los hijos verdaderos nunca viven en miseria, pero pueden pasar por la escasez. Alguien necesita hoy entender que la miseria no es tu estilo de vida. La escasez es un proceso que permite el Padre. Pero Dios te dice: vuelve a casa y te rompo la miseria, rompo la atadura, rompo la rebeldía, rompo la maldición. Ese es el Cristo que yo predico. Entendió que en el reino solamente come aquel que trabaja. En otras maneras dijo: yo soy hijo, y aún estando en casa de papi tenía todo y nunca trabajé. ¿Sabe lo que pasó en esta crisis? Que dijo: ok, ahora yo no voy a ir como un hijo que solamente me den lo que yo quiero. No, ahora voy a volver a casa del Padre para trabajar lo que realmente yo quiero. Y hoy vengo a hablarte de parte de Dios. Si tú quieres volver a la casa del Padre, no vas a volver como un hombre condicional de que le doy a Dios y Él me da. No, vamos a darle todo a Dios, porque no es que Dios te lo va a dar, es que ya Él te dio todo, y lo único que podemos pagarles con nuestra propia vida es todo o nada. Y dice: ahora voy con mentalidad de hijo trabajador, ahora voy a trabajar por lo que quiero. Dice que Dios está levantando una generación que sepa tocar el corazón del Padre, pero de la única forma es cuando tengas la mentalidad y la capacidad correcta, sabiendo que en el reino del Padre se viene a trabajar.
Usted no nació para ser una banca más de tu iglesia. Usted no nació para ser un monigote más de una iglesia. Usted no nació para ser un monigote en ningún concilio. Usted nació para trabajar para el reino de Cristo. Si usted trabaja para un pastor, déjame decirle que usted está trabajando mal. Si usted trabaja para un concilio, usted está trabajando mal. Si usted trabaja para el mentor, usted está trabajando mal. Usted tiene que trabajar direccionado a un mentor, direccionado a un pastor, pero yo no lo hago por él. Yo lo hago porque el reino del Padre me está diciendo que trabaje. Siento a Dios. Cuando tú trabajas para el concilio, cuando el concilio no te aplaude, usted se enoja. Cuando usted trabaja para el pastor, cuando el pastor no te aplaude, usted se enoja. Pero cuando usted tiene un corazón de hijo que entiende que aunque el pastor, aunque el concilio, aunque el ministerio no me aplaudió, el cielo me está aplaudiendo. Y eso para mí es lo que necesito. Lo segundo que pasa acá es que dice que el hijo tuvo una acción de levantarse. El problema es que tú quieres que Dios te levante cuando Dios te dice a ti, levántate tú. Según te atreviste a irte, ahora tienes que tener los pantalones para levantarte. Yo sé que esta parte no le va a gustar a nadie. Dios te está diciendo, si tuviste los pantalones de irte, de apartarte, de hacer lo que te dio la gana, entonces tienes que tener los pantalones para levantarte. El problema es que te has victimizado demasiado. Siempre te gusta que te cojan pena. Ay, es que caí. Dios te dice, si caíste y tuviste los pantalones para irte al garete en la calle, pues ten los pantalones para volver a la casa del Padre. Y Dios te dice, yo te puedo levantar, pero estoy esperando que mi hijo, si tuvo los pantalones para irse, que tenga los pantalones para volver. Yo sé que esta parte nadie dijo amén, pero yo digo amén por usted. Lo tercero es que cuando él mismo se levantó, siento a Dios acá, dice que volvió al camino correcto. Hay un vehículo que te lleva al cielo y se llama Cristo. Aleluya. Hay un vehículo que te lleva al Padre y se llama Cristo. Dice que él se levantó. Él no esperó que lo levantaran. Él dijo, no, si yo tuve los pantalones de apartarme, pues yo tengo los pantalones puestos también para volver. Dice que se volvió al camino correcto, por donde mismo vino para perderse. Por ahí mismo se fue para atrás para volver a casa del Padre. Lo cuarto que se activó como hijo fue un arrepentimiento genuino. Porque ¿de qué te vale volver a la casa de Dios si no te has arrepentido? Convertido puede ser cualquiera, pero cuando tú te arrepientes genuinamente, le pides perdón al Señor como hizo este hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. En otras maneras, el tipo estaba diciendo, yo me arrepiento de verdad, porque cuando yo me arrepiento, yo no vuelvo atrás, yo miro adelante. Alguien tiene que entender una vez y por todas de que Dios no te levantó para que te embarraras en el pecado. Dios te levantó para que sacaras literalmente del pecado a la gente. Dios está esperando por ti. Dios no te necesita para ser Dios, pero con todo y con eso te está diciendo, vuelve a casa que te voy a usar. Vengo a hablarte de parte de Dios, o a gente que piensa que son la última Coca-Cola del desierto. Dios, para ser Dios, no te necesita, pero con todo y con eso te llama para usarte, creyendo tú de que no necesitas de Dios. Dios no necesita de ti, pero con todo y con eso te llama y te usa para su gloria. Ya para terminar, porque yo sé que usted se quiere ir, hay una tercera temporada que quiero predicar en esto del hijo pródigo. Hay una tercera temporada, y es que hay 6 cosas que yo activo en mi padre cuando yo realmente decido volver a la casa. Note que primero te toca a ti y luego le toca a él. Dios no te puede rescatar si tú no decides que lo haga. Dios es un caballero. Mira, él toca la puerta. Dice Apocalipsis, aquí yo toco la puerta y llamo. Si alguno abre su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, hay algo que me toca a mí como responsable, pero hay algo que le toca a Dios por su corazón. Y hoy yo te voy a hablar de un Dios Padre que nadie te ha predicado. Yo sé que hay muchos por ahí diciendo que el Padre cuando te coja te va a meter 4 galletas, te va a sentar 6 meses de disciplina. Yo sé que te mandan para el infierno, no te presentan la cruz, pero te voy a hablar del Padre revelado bíblicamente quién es tu papá. Y vengo a hablarte de parte de Dios, que el Padre que yo predico es un Padre tan bueno y a la misma vez tan serio, pero su seriedad no tiene que ver nada con juicio, tiene que ver con santidad. Y vengo a hablarte de parte de Dios, que Dios Padre mira lo que hace. Dios mío, dice que cuando el Padre
se desata por primera vez, dice que el padre lo primero que hace es que rompe las reglas culturales por ti, aunque no lo merezcas. Este padre del hijo pródigo lo primero que hizo para recibir a su hijo fue que rompió una regla cultural. Y tú dirás, Brian, ¿por qué? Se lo voy a explicar. Usted nunca ha visto por qué dice la Biblia que el padre corrió hacia el hijo. Usted nunca se ha preguntado por qué el padre no esperó desde su casa. Dice que cuando lo vio corrió hacia él. Entonces me llama la atención porque si dice la Biblia de que el padre corrió a él, podemos llegar a dos conclusiones. Número uno, llega porque sale corriendo porque realmente se emocionó a ver al hijo, o la segunda conclusión que podemos llegar es porque un peligro se puede aproximar. Entonces eso me llevó como a una idea de buscar aún más profundo y me doy cuenta que había una cultura y era en las aldeas de que cuando un hijo tuyo literalmente se iba de tu casa con la herencia, se volvía un enemigo de la aldea, y cuando tú querías entrar nuevamente a la aldea de tu padre, la aldea tenía el poder en sus manos para apedrearte, y si te apedreaban y tú sobrevivías te podían dejar entrar. Entonces esa aldea tenía el control en sus manos de decir, ¿sabes qué? Tú eres un charlatán, tú no vas a entrar porque tú te fuiste de la casa del padre. Eso hace la religión, eso hace un cristiano que no tiene a Cristo. Te apedrea porque dice, ¿sabes qué? Este hombre hay que matarlo. No, Cristo no es así, el padre no es así. Dice la Biblia que salió corriendo. ¿Por qué? Porque el padre sabía que la aldea iba a apedrearlo, pero dijo, ¿sabes qué? Antes de meterse con mi hijo se van a tener que meter conmigo. Ay, Dios mío, alguien tiene que entender hoy que el padre es tan bueno, aún tú siendo tan malo, que aún la gente queriéndote apedrear, Dios saca la cara por ti y te dice, como papá voy a correr, porque antes de meterse contigo se van a tener que meter conmigo porque yo te cubro. Siento a Dios. El padre se va a todas por ti, mano, y sin embargo tú no te vas a todas por Dios. ¿Qué Dios te está pidiendo? ¿El diezmo y la ofrenda? No. El padre te está diciendo, yo rompo toda regla cultural, porque aunque la aldea quiera apedrearte, el padre quiere cubrirte. Yo sé que hay mucha gente tirando dardos y saetas para destruirte, pero el padre dice, déjame cubrirte, porque la gente muchas veces quieren tomar el juicio en las manos, pero permite tomar con las manos del padre la restauración de un caído. Lo segundo que hace el padre con el hijo pródigo es que dice, sáquenme la mejor vestimenta. La Biblia no dice que él se quitó la de él para dársela. La Biblia dice que le dijo a la gente, búsquenme la mejor vestimenta. Y eso me rompió la cabeza porque yo le dije, espérate, ¿cómo que búsquenme la mejor vestimenta? Entonces cuando vamos a los eruditos bíblicos me doy cuenta de que en ese tiempo la mejor vestimenta siempre la tenía el padre. El padre es tan bueno que yo me imagino que se quitó la ropa antes de llegar y la puso en el closet diciendo, aunque mi hijo piense que nunca va a volver, yo sé que como papá lo voy a recibir. ¿Y sabes qué dijo papá? A lo mejor se apartó, pero yo voy a esconder en el closet, siento a Dios, lo mejor de mí, para que cuando venga mi hijo no se merece nada, pero va a recibir lo mejor. Aleluya. Por eso fue que entonces el padre dijo, búsqueme la mejor vestimenta. Se supone que el padre lo tuviera él, pero lo tuvo clausurado para su hijo. Eso quiere decir que aquí hay una revelación de Cristo. ¿Qué es la mejor vestimenta del padre? Cristo. ¿Qué es lo que entregó el padre? Cristo. En otras maneras, tú no merecías a Cristo y el padre te regaló a Cristo, te entregó a Cristo, lo mejor que tenía, Cristo. Alguien tiene que entender, Cristo. Tú te mereces la peor vestimenta y el padre le dio la gana de darte la mejor vestimenta. Ese es papá. Número uno, la Biblia dice que mi padre me cubre. Segundo, mi padre me da vestimenta. Y número 3, el padre me entrega un anillo. El anillo me habla de pacto. En otras maneras, el padre está diciendo, papito, escúchame bien. Yo hago pacto contigo porque yo no lo rompo, el que lo rompe eres tú. Entonces Dios te está diciendo, yo hago pacto eterno contigo. Porque el anillo no es cuadrado ni triangular, el anillo es redondo, no tiene principio ni tiene fin. El amor todo lo soporta, el amor todo lo puede. Alguien tiene que entender que la religión no se basa de amor, se basa de monotonía, se basa de manipulación y se basa de miedo y terror. Por eso es que cuando tú ves que hay gente que dice, ay, ponte a orar que por ahí viene el pastor, eso no es respeto, eso se llama miedo. Cuando uno realmente tiene a Dios Padre como Padre, usted no se asusta
asusta cuando viene otro que piensa ser más grande que tú. No, alguien tiene que entender que ya Dios hizo pacto contigo. Lo cuarto que le entrega el Padre al Hijo es que le entregó calzado. Representa firmeza en nuestro caminar. A lo mejor tú viniste entorpecido por la vida, a lo mejor arrastrándote en los peores lugares, y Dios te dice: ¿sabes qué? Tú mereces estar enfangado, pero yo te voy a limpiar los pies y te voy a entregar un calzado nuevo. Hay un caminar que va por encima, aleluya, por encima de la enfermedad, por encima de la hecatombe, por encima de la tormenta. Alguien tiene que recibir esta palabra y decir: ¿sabes qué? Yo me quito, aleluya, todos aquellos zapatos de derrota, todo aquello caminar de derrota. Hoy vengo a meterme en los tenis de Cristo, que me habla de que lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En otras maneras, cuando tengo los zapatos del evangelio, solo puedo hablar de buenas noticias. Lo quinto que pasa acá, que hace el Padre: traerán el mejor becerro para ti. Mereces una gallina de palo y el Padre te regala un gran becerro. Voy a volver a repetirlo. Has pecado tanto, es más, hemos embarrado tanto, hemos pecado tanto que si fuera por gracia, por lo menos el Padre nos tiene que dar una gallina de palo. Y sin embargo dice: ¿sabes qué? Te voy a dar el mejor becerro engordado. Dice la Biblia que lo habían engordado para él. Y dice que se sentaron en la mesa. Siento a Dios aquí. Cuando se sientan en la mesa me habla de provisión, pero también me habla de posición. Efesios 2:6 dice: y juntamente con el que nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. La gente está pensando que porque caíste o porque te embarraste o porque te pelaste las rodillas quiere decir que nunca te vas a levantar o que el Padre nunca te va a mirar. Vengo a decirte de parte de Dios: te mereces poco, pero vas a recibir mucho. Eso se llama la gracia inmerecedora que te regala el Padre. Y lo sexto y último, ya para culminar, dice que el Padre hizo fiesta. La gente me pregunta que por qué cada vez que yo hago el llamado me echo a llorar. Porque yo entiendo de que lo que está pasando con las vidas cuando vienen a Cristo es lo mismo que hizo el hijo pródigo y el padre. El padre no dijo que se puso triste, la Biblia dice que hizo fiesta. Y es que tenemos que entender que cuando tú llegas a Cristo, mujer, cuando tú llegas a Cristo, hombre, el Padre hace una fiesta. Aunque te mereces literalmente un luto, Dios te regala una fiesta, un regocijo. Siento a Dios. La fiesta del Padre siempre sacará a la luz quién fue tu enemigo oculto, aún viviendo en tu propia casa. La Biblia dice que cuando se desata la fiesta, se envenenó el corazón del otro hermano que quedaba, porque hay gente que son como esos, que están todo el tiempo en la iglesia y todo está bien mientras ellos son los importantes, pero cuando viene un inconverso que Dios limpia y literalmente en 3 meses ya está predicando, ahora el que lleva 10 años se enoja. Eso se habla del carácter o del dracma perdido. Ese es el dracma que Dios está hablando, el hombre del segundo hermano que vimos aquí, que debe de festejar la fiesta porque su hijo, porque su hermano vino, ahora se enojó porque papá le está prestando atención. Y yo vengo a decirte a ti, cristiano, que llevas 10 años y que otro llegó a 3 meses y está predicando mejor que tú y está alabando a Dios más que tú, no te debes de enojar, porque tu hermano nunca ha sido una competencia, siempre ha sido un complemento. Dios te dice: voy a traer un renacer para ti. Y el renacer significa volver a nacer, recuperar la fuerza y empezar de nuevo. Hoy vengo a hablarte de parte de Dios. Yo te quiero presentar el corazón del Padre. No de un Dios enjuiciador, de un Dios que mete fuerte, un Dios que te lleva al infierno sin presentarte la cruz. Tampoco con esto te estoy diciendo que cuando vengas a Cristo hagas lo que te dé la gana. Claro que no. Pero Dios te está dejando saber a través de esta palabra de que está esperando por ti con brazos abiertos. Ahora la pregunta sería: ¿realmente tú quieres volver a la casa del Padre?